Buen día, mi nombre es Esperanza Lisset Ibarra Mesa y el día de hoy estaría hablando sobre el régimen aplicable a la propiedad intelectual. Iniciaremos hablando de las disposiciones constitucionales, que son los fundamentos constitucionales en los que se derivan los distintos derechos de la propiedad intelectual que el Estado reconoce. Hablando de los antecedentes constitucionales, nos remontamos a la conquista de la Nueva España. Sin embargo, no fue hasta que se llevó a cabo el Plan de Iguala que se estipularon artículos para la protección intelectual. Esto para promover la ilustración, ofreciendo exclusividad de diseño en pancartas militares, en inventos o a diseñadores, y más de 30 artículos de materia de propiedad intelectual durante la vigencia de la Constitución de 1857, que promulgó el Código Civil, en el que se contemplaron las obras y música haciéndole parte de la propiedad y créditos de autor, pero no fue hasta 1948 que estas fueron reguladas. Hablando sobre autoridades administrativas relacionadas, existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en materia de derechos de autor, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, los organismos internacionales como la OMPI, que se creó con la necesidad de la protección internacional de la propiedad intelectual en 1873, y en 1887 se creó el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, destinado a la protección de otros países para creaciones intelectuales. Y en 1886 se creó el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que se encargaba de asegurar la protección internacional para su derecho de controlar las obras creativas y recibir su pago. Y los tratados internacionales aplicables en materia de propiedad intelectual son los siguientes tres: el Tratado relativo de la protección de la propiedad intelectual, los tratados relativos a los registros de la propiedad intelectual y los tratados de clasificación de la propiedad intelectual. Ahora hablaré sobre el régimen aplicable a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual son todas aquellas acciones que sean derivadas del interés humano. Y en este caso vamos a hablar sobre las leyes que se usan para su protección, como por ejemplo la Ley Federal de Protección de la Propiedad Intelectual, que básicamente se encarga de proteger los derechos del autor artístico, intérpretes o de ejecutantes, así como los editores, productores y organismos de radiodifusión. Estos relacionados con las obras literarias y artísticas, que abarca la forma en la que se fija una obra o cómo garantizan la originalidad del producto. Y actualmente contamos con muchos antecedentes de la propiedad intelectual, como la Constitución Política Española, que fue firmada en 1812, y en su artículo 355 establece que promover la educación de la juventud conforme los planes aprobados y fomentar la agricultura a la industria y el comercio, protegiendo a... Actualmente contamos con muchos antecedentes en materia de propiedad intelectual, como lo es la Constitución Política Española, que fue firmada en el año 1812. Esta, en su artículo 355, establece que promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores nuevos y a los nuevos descubrimientos de cualquiera de estos rangos. Y la Constitución Federal de 1924, que nos menciona en su artículo 50 específicamente las facultades exclusivas del Congreso General, que son promover la ilustración segura por un tiempo limitado, y los derechos de exclusividad a los autores por sus respectivas obras, y asegurar igual por tiempo limitado a los inventores y su exclusividad para sus respectivos inventos. Perfecciones, introducciones y finalmente lo que es la Constitución Mexicana de 1857, que establece en su artículo número 7
que es inviolable la libertad de escribir y publicar en escritos, es decir, que ninguna ley ni autoridad puede establecer una previa censura ni solicitar una fianza a los autores o empresas. También está el artículo número 28 y en este nos habla sobre que no habrá monopolios, exceptuando únicamente los privilegios que por un tiempo limitado conceda la ley a inventos o perfeccionadores, asimismo contando las dos principales leyes que constituyen el marco jurídico de la propiedad intelectual, que es la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de los Derechos de Autor. Ambas leyes se complementan una con otra y ayudan a comprender las diversas regulaciones que posee la propiedad intelectual. También ayuda la resolución de controversias y en casos de ser requerida una sanción o un castigo que pueda aplicarse de manera justa. Y ahora por último pasamos a la Ley de Propiedad Industrial, que esta entró en vigor el 28 de julio de 1991 y aprobó a la Ley de Invenciones y Marcas y a la Ley sobre el control y registro de las transacciones de tecnología y uso de explotaciones de patentes y marcas, así como su decreto original de la LFPPI, contemplada con 14 artículos transitorios, y en agosto del 2010 se reformó y surge el interés en impulsar y promover la actividad inventiva, dando su mayor difusión a los derechos de propiedad intelectual, así como sus beneficios y seguridad jurídica de la propiedad intelectual otorga a los diversos sectores productivos y a la competencia económica, que es básicamente lo que hace que hace proteger todo lo que es la propiedad industrial. Y la fecha en la que se publicó fue el 5 de noviembre del 2020 y entró en vigor la nueva ley de propiedad industrial. Argumentando en el artículo número 2, que indica proteger la propiedad intelectual mediante la regulación, el otorgamiento de patentes de invención, así también los registros de modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados, marcas y artículos comerciales. Y por último está esta ley cuenta con 410 artículos, como por ejemplo el artículo 12, que nos dice que no se otorgará patente de registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regulan esta ley cuando contravenga con cualquier disposición legal. Gracias.